Aspecto social. México era conocido en otros países que quiera sus gobernadores, sin embargo, había muchos aspectos que afligían, oprimían y torturaban hasta su fallecimiento a la sociedad, pero como siempre a la parte pobre de la sociedad. A partir de 1883, el gobierno Díaz promulgó una serie de leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores privados y precios muy bajos las tierras consideradas como baldíos. Los grandes progresos materiales que se habían realizado en México durante la dictadura porfirista eran en gran parte resultado de la explotación inmoderada de las riquezas naturales y del pueblo, que habían venido realizando las capitales extranjeros y tierratenientes mexicanos, dueños de toda la riqueza del país. En 1883, bajo el gobierno de Manuel González, se expidió una ley sobre deslinde de terrenos y colonización, autorizando la formación de campañas deslindadoras que aprovecharán los terrenos baldíos, es decir, para fraccionarlos y transportar colonos que los cultivaran, por lo cual percibirían la tercera parte de los terrenos deslindados. Aspecto político. Al asumir por segunda ocasión la presidencia de la República en 1884, se reeligió de manera interrumpida hasta que una nueva revolución, la de 1910, lo obligó a renunciar y dejar el país. A partir de 1883, el gobierno Díaz promulgó una serie de leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores privados y precios muy bajos época permitieron las que el tierras glosario de términos relacionados como con la arquitectura baldíos. aumentara. Además del vocabulario Los grandes visual progresos y escrito, materiales también que se habían incrementó realizado la en México influencia de durante las la dictadura construcciones privadas, porfirista pues las casas eran en gran burguesas parte y distintas resultado colonias de la como la Roma y explotación la Juárez inmoderada tomaron de este las estilo, riquezas creando una naturales armonía y en del sus pueblo, diseños, dando el que aspecto habían de ser venido pequeños realizando palacios. las Algunas de las obras privadas que capitales resaltan son el Palacio de Hierro y la Casa Boque. extranjeros y tierratenientes mexicanos, dueños de toda la riqueza del país. Por fin, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se completa e inaugura la línea México-Veracruz, cuyo primer viaje llegó al puerto en punto de las 20 horas del 2 de enero de 1873, habiendo recorrido un total de 423.5 kilómetros. La historia de las telecomunicaciones en México comenzó el 5 de noviembre de 1851, cuando se envió el primer telegrama desde la localidad de Naucalpan, Puebla, a Ciudad de México. Fue la primera línea telegráfica establecida en nuestro país. Este acontecimiento fue de gran importancia en la época. En México, la historia del ferrocarril inicia en 1837, cuando el general Anastasio Bustamante, presidente de la República, otorga a un comerciante del puerto de Veracruz un privilegio exclusivo para establecer un camino de fierro desde el puerto hasta la capital. 5 años después, Antonio López de Santa Anna promueve la construcción de una vía que, partiendo de aquel puerto, llegara hasta el río San Juan. En estos trabajos participaron ingenieros nacionales en colaboración con técnicos europeos. El hierro fue importado de Inglaterra y la madera para los durmientes de Luisiana. Hasta 1850 se habían tenido 11.5 kilómetros de tramo Veracruz-El Molino. La Veracruzana, locomotora de fabricación belga, lo transitó por primera vez el 16 de septiembre de ese año. Durante el Porfiriato, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud y más de 400 oficinas en todo el país, debido a la fuerte inversión extranjera, por lo que abogaba el mandatario. El telégrafo formó parte de las piezas claves durante el periodo revolucionario e incluso para la organización del derrocamiento de Porfirio Díaz. Con la aparición de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, el telégrafo S con puntos y rayas sirvió para transmitir miles de informes, saludos, felicitaciones, buenas o malas noticias
y quedó en el olvido de muchos, y como un recuerdo más que aquellos ejercían el oficio del telegrafista. México recibió la llegada de muchos arquitectos extranjeros como franceses, italianos, belgas, estadounidenses e ingleses. Algunos de los que más sobresalieron fueron Emily Bernard, Adamo Boari, Silvio Contri y Maxime Rosin. Aunque también hubo una gran participación de arquitectos mexicanos. La mayoría de estos se formaron en el extranjero, tales como Antonio Rivas Mercado, Emilio Dondé, Bernardo Calderón, Federico Mariscal e Ignacio Máquina. Monumento a la Revolución. Aunque en septiembre de 1910 se colocó la primera piedra que se le pretendía hacer en un palacio legislativo de estilo capitólico neoclásico, la construcción no llegó a finalizarse. 2 décadas más tarde se decide aprovechar edificios del monumento para construir el Monumento a la Revolución. Palacio Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, inicialmente se trató de una penitenciaría por el cual pasaron personajes de talla de Alvarado Mostis o José Revueltas. Años más tarde se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Hemiciclo a Juárez. Declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO en 1987, fue construido para homenajear al expresidente Benito Juárez durante el centenario de la independencia. Cabe mencionar que si bien este personaje no hizo parte de este suceso histórico, se le consideraba referente a la lucha liberal. En el bosque de Chapultepec, en el marco del centenario de la independencia, Díaz también ordenó transformar el bosque de Chapultepec en un parque urbano al estilo inglés para que pudiera ser utilizado con las clases altas de la ciudad. El correo de Palacio Postal, tras ser demolido el Hospital Real de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción en 1902, Díaz ordenó construir un palacio postal que sería inaugurado 4 años más tarde. Monumento al Ángel de la Independencia. Inaugurado el 16 de septiembre de 1910, esta obra arquitectónica fue mandada a construir con el fin de exaltar la unidad nacional y rendir homenaje a todos los héroes de la patria. El Museo Nacional de Arte, para celebrar los 100 años de la independencia, Díaz ordenó construir la que inicialmente sería el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, actualmente convertido en el Museo Nacional del Arte. El Palacio de Bellas Artes. En 1904 se ordenó al arquitecto Adome Borai la construcción de un nuevo recinto teatral, dado que el antiguo Teatro Nacional había sido demolido para ampliar la calle 5 de Mayo. Así nace lo que hoy conocemos como Bellas Artes. Monumento a la Revolución. Aunque en septiembre de 1910 se colocó la primera piedra que se le pretendía hacer el Palacio Legislativo que pretendía. La primera de ellas fue la grave deformación de la economía que paralizó un desarrollo desigual durante el Porfiriato, orientando la economía hacia el exterior y haciendo depende su desarrollo ulterior en el factor externo. En segundo lugar, provocó una grave dependencia a los centros capitalistas cuyas capitales hicieron lo necesario para continuar con él. En la segunda imagen podemos observar el total de la inversión extranjera aproximada en nuestro país llegaba a los 3.400.387.960 pesos. Entre los turbios más importantes resaltaban los ferrocarriles con 1.130.545.462 pesos. Esto es el 34.5% del total. La minería y la metalurgia con 817.199.140 pesos, es decir, un 24.4% del total invertido. Deuda pública absorbía 498.013 pesos, es decir, un 15.19% del total de las inversiones realizadas, esto entre los tres turbios, un total de 2.455.558.400, lo cual representa el 74%, que lo hacían de acuerdo a la dinámica interna de la economía y que en este determinado momento representaría el eje sobre el cual
giraría el desarrollo nacional.